Buenos días. Hoy les quiero hablar sobre un artículo que será publicado en la revista que tiene por título Análisis regional de la discriminación salarial de los trabajadores indígenas en México, un trabajo que realicé en coautoría con la doctora Italia Pineda Salazar. El objetivo que establecimos para este trabajo consistió en estimar y descomponer la brecha salarial entre trabajadores indígenas y no indígenas por regiones en México, fundamentalmente para responder dos cuestiones. Primero, si existen diferencias regionales en las condiciones de desigualdad que enfrentan los trabajadores indígenas. Y en segundo lugar, si estas diferencias se pueden atribuir, digamos, a distintos perfiles laborales o a una cuestión de discriminación. Los datos que utilizamos para esta investigación provienen de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, la nueva edición, y el año es 2018. Con esta base, con estos datos, construimos una base de datos de trabajadores indígenas y no indígenas en edades de 14 a 65 años que reportaron recibir ingresos laborales. Después, clasificamos la muestra en 4 regiones: la región norte, la región centro-norte, la región centro y la región sur. Bueno, la metodología que utilizamos para analizar estas diferencias fue la técnica de Oaxaca Blinder, que es una técnica que sirve para descomponer una diferencia salarial entre dos grupos, ¿sí? Y poder analizar la parte atribuida a las diferencias grupales en productividad y la parte residual que no se explica por esas diferencias y que normalmente puede asociarse con un fenómeno no económico como la discriminación. Los resultados los voy a resumir básicamente en 3. Primero, sí, encontramos que existe una diferencia estadísticamente significativa en los ingresos de los trabajadores cuando se considera su origen étnico, ¿sí? Aunque la movilidad de los trabajadores indígenas desde el sur hacia otras regiones incrementa sus ingresos, encontramos que en todos los casos los trabajadores indígenas reciben un salario inferior. El segundo resultado tiene que ver con que la muestra estadística no mostró una evidencia contundente de que las diferencias salariales entre estos dos grupos de trabajadores se puedan atribuir a diferencias en el perfil laboral o a un proceso de segmentación laboral que encasilla a los trabajadores indígenas en actividades poco remuneradas. La única fuente de desigualdad que encontramos tiene que ver con las condiciones de contratación de los trabajadores. Concretamente, que los trabajadores indígenas se emplean en una mayor proporción sin un contrato laboral que establezca pues, las condiciones de trabajo, los salarios y las prestaciones de ley. Por lo tanto, consideramos que esta es una posible fuente de desigualdad. Por último, el tercer resultado se resume básicamente en que el cálculo de la brecha salarial nos permitió observar que en todas las regiones del país los trabajadores indígenas enfrentan una brecha salarial. Lo más importante de esto es que esta brecha salarial es más pronunciada en el centro y sur del país, en donde en promedio el componente asociado, ¿sí?, a los factores extraeconómicos, ¿sí?, por ejemplo la discriminación, tiene un peso de 56%, ¿no? Entonces, esto sugiere que en esas regiones la brecha se explica mayormente por factores ajenos al desempeño laboral. En contraparte, la región centro-norte y norte de México mostró un componente residual en promedio de 33%, lo que sugiere que la brecha salarial se puede explicar en mayor proporción por las diferencias grupales en la productividad. La relevancia social de este trabajo, pues tiene que ver con ofrecer evidencia empírica a través de los datos sobre las desventajas que enfrentan los trabajadores indígenas en el mercado laboral. Y estas diferencias pues no solo se resumen en desigualdades salariales, sino también
en condiciones de trabajo y de contratación más desfavorables que pueden atribuirse únicamente a su condición de persona indígena. Muchas gracias.